Ya sé lo que debéis estar pensando, a este tío se le ha ido la cabeza, pero tranquilo que no. Quiero dejar claro que personalmente sigo pensando que las criptos son basura especulativa, que solo sirven para comprar con la esperanza de vender a un precio mayor. Eso lo tengo claro yo y lo tiene más claro aún el que compra criptomonedas, aunque no te lo diga. De hecho, leí el otro día un artículo en el que alguien aplicaba al mercado de las criptomonedas la teoría del tonto mayor. Es decir, este hombre decía que el 99,99% de los que tienen criptos se basan en la estrategia del tonto mayor, que es comprar a un precio esperando que en el futuro el tonto mayor se las compre por un precio desorbitado y así poder embolsarse la diferencia. Es por eso que escuchamos frases del tipo: si no inviertes en criptos te vas a arrepentir porque esto va a subir mucho. Implícitamente te están diciendo que han comprado criptomonedas porque en su cabecita tienen pensado que en un futuro las van a convertir en dólares o euros. Y hoy vamos a ver cosas muy interesantes, así que comenzamos. Tenía una conversación el otro día con inversores del mundo cripto que me pedían que aplicara mi filosofía de inversión a las criptos y que me hiciera la idea de que tengo que comprar o elegir una cripto. ¿Cuál elegiría? Y yo decía, ninguna, para mí son basura. Pero Carlos, imagínate que alguien te apunta con una pistola y te obliga a elegir una. Vale, la pistola estaría cargada, sí, ¿no? ¿El tipo tendría puntería? Vale, entonces no tengo más remedio. Dispárame, vuélame la cabeza. Es coña. La verdad, elegiría Shiba Inu. Y para entender por qué vamos a usar las matemáticas, la psicología y mi favorita, el sentido común. Lo primero, si hablamos de criptomonedas, no puedo pensar como un inversor, sino como un especulador. Porque en este mercado, desde el punto de vista de un inversor, todas las criptos tienen el mismo valor. No hay fundamentales ni existe un valor intrínseco, salvo la esperanza y la fe de que va a haber gente dispuesta a comprar cada vez a un precio más alto, haciéndole ganar dinero a los que compraron antes. Ahora sería cuando alguien diría, pues lo mismo que con el euro y el dólar, que no tienen ningún valor intrínseco salvo la confianza de la gente. Y aquí nos tocaría explicar nuevamente que siempre va a haber alguien que le otorga un valor al euro y al dólar, que precisamente es el gobierno para el pago de impuestos. Así que por una parte, el valor del Bitcoin y el valor de Shiba o Ethereum es exactamente el mismo. No, pero es que esta cripto tiene un mejor proyecto. La verdad es que no, todas tienen la misma mierda, pero algunas tienen una mejor narrativa para atraer a más especuladores. Si fueran acciones, está claro que Bitcoin sería la empresa de gran capitalización bursátil y criptomonedas como Shiba serían un simple chicharro bursátil del mercado secundario o una penny stock. Pero en el mundo cripto ambas venden el mismo producto. O sea, no podemos decir es que Bitcoin vende coches y aviones y Shiba vende refrescos de cola. En este mercado ambas venden que van a subir y que te puedes quedar fuera de la astronómica subida. Siendo este su negocio y estando obligado a especular a largo plazo con alguna, elijo a Shiba porque tiene más potencial de subida que Bitcoin. Y me explico. Si nos fijamos en los gráficos, ambas tienen más o menos el mismo comportamiento. Los amantes de las criptos aseguran que el Bitcoin va a recuperar lo perdido en esta última caída y que va a superar incluso los $100.000. Yo, por ejemplo, pues no tengo ni idea, porque yo no soy tan listo como estas personas, ni tengo la capacidad de adivinar lo que va a hacer el mercado. Pero supongamos que esto es así y que Bitcoin recupera el precio perdido, que llegó a los $64.000. Este fue su pico máximo. Esos
casi un 100% de rentabilidad desde los niveles actuales, que en estos momentos está en unos $36.000. Y supongo que esta situación de darse arrastraría nuevamente al resto de criptos al alza, por lo que en el caso de SIBA, si dijera de subir hasta su pico máximo alcanzado, es mucho más que un 100% de rentabilidad desde los niveles actuales a los que cotiza. Y no olvidemos que en un escenario de optimismo especulador en el mercado cripto, esas criptos con muchos ceros a la izquierda y en plena subida, aumentando y mejorando la narrativa para atraer nuevos especuladores, podrían provocar subidas de miles %. Psicológicamente, una cripto a este precio tiene un mayor potencial de subida que una cripto como Bitcoin al precio actual. Y ya ni te cuento si fuera verdad que el Bitcoin va a llegar a $250.000. Con esto quiero decir que ya que entras en un mercado con peligro de burbuja, compra aquello cuya burbuja se pueda inflar mucho más. De todas formas, he visto mucho flipado diciendo: verás como para 2025 SIBA cotizará en más de $1. Y yo aquí me pregunto, ¿pero tú sabes lo que estás diciendo? Estamos hablando que en estos momentos, por unos 500 euros compran más de 70 millones de SIBAs. Y la cantidad de SIBAs que hay circulando, no habría dinero en el mundo para hacer frente a eso. Además, que aun llegando a $0,01 ya superaría con creces la capitalización de Bitcoin. Aunque bueno, ¿sería esto posible o probable? Pues todo es posible en este mercado, como ya hemos visto. Pero lo que sí que es viable es que SIBA se coma 2 o 3 ceros si Bitcoin hiciera nuevos máximos históricos. Pero he dicho SIBA porque es una cripto con una gran comunidad de holders, más de 450.000 holders y creciendo. Y cuando se trata de entrar a este mercado a especular, hay que tener claro dónde estamos entrando, porque el por qué estamos entrando, todos sabemos por qué. Entramos para comprar barato con la narrativa de que el dólar y el euro son monedas falsas y que las criptos son el futuro, pero con la idea final de venderlas más caras al tonto mayor y cambiar nuestras criptos por dólares y euros, aunque estas monedas sean falsas. Así que teniendo claro esto, ¿dónde está el negocio? En elegir una cripto al principio y que tenga popularidad, porque aquí ocurre una cosa: una criptomoneda sale a 0,501. En cuanto suba a 0,502, eso ya es un 100% de rentabilidad. Por lo que los primeros en tener la cripto lo tienen muy fácil para ganar dinero pase lo que pase en el futuro. Para cuando la cripto goce de popularidad y esté debatiéndose por la zona de los 0,05 si llega, tú solo debes ir descargando tus millones de criptos poco a poco mientras sigues vendiendo la idea de que eso es el futuro, sobre todo el futuro para ti. Así que en este mercado yo pienso así, por lo menos yo pienso así. Si vas a entrar a especular, especula bien, de forma que arriesgando mucho menos dinero pueda ganar mucho más y evita ser el tonto mayor comprando criptos que ya tienen un recorrido demasiado alcista, porque el riesgo es el mismo y necesitarás más capital para obtener la misma rentabilidad. Y que quede claro que todo este vídeo estoy hablando desde el punto de vista de la mera especulación. En ningún momento estoy diciendo ni que compres SIBAs o que vendas tus Bitcoin. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.